My name is Jason. I am 25 years old. I am from El Banco Magdalena. I am studying system engineer way to hope developing innovative software. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el concepto de recursión desde un punto de vista matemático. La recursión es un concepto fundamental en matemática y ciencias de la computación, que se refiere a la definición de una función o un problema en términos de sí mismo desde un punto de vista matemático. Una función recursiva se resuelve dividiéndose en casos más pequeños hasta llegar a un caso base que se puede resolver directamente. Definición matemática de la recursión. Matemáticamente una función recursiva consta de, primero, caso base, una condición que se detiene la recursión en el punto en el que el problema deja de dividirse. Regla recursiva define cómo se reduce el problema a una versión más pequeña de sí mismo. Ejemplo factorial. En factorial un número nn detonado como un nn es un ejemplo clásico como base 0 igual a 10 igual a 10 igual a 1. Regla recursiva n por entre paréntesis n menos 1 n la 0. Pasamos a la otra. Aquí en el factorial de un número n denotado como n es un ejemplo clásico. Es un ejemplo que, como caso base 0 igual a 1. Regla recursiva n igual a n por entre paréntesis n menos 1 para n mayor que 0. Esto significa que para calcular n, la función llama a sí misma en el valor n menos 1 hasta que alcanza 0. Visualización 4, aquí podemos visualizar, finalmente aquí nos da el resultado que es una multiplicación que da 24. 4 por 3 por 2 por 1 da 24. Transformación. Las estructuras naturales como el crecimiento de algunas plantas, este es el segundo, la B, de algunas plantas y las conchas marinas son ejemplos de recursión en la naturaleza, porque sus patrones o formas se generan a través de procesos iterativos o repetitivos que se asemejan a funciones recursivas. En el contexto de la recursión no implica directamente funciones matemáticas, sino patrones que se generan aplicando una regla repetidamente. Crecimiento de algunas plantas. El crecimiento de las plantas como los helechos o los árboles que según un patrón fractal, un tipo de estructura autosimilar en las partes más pequeñas del organismo tienen la misma forma o estructura básica que el todo. Ejemplo, las ramas de un árbol, cosa base, un tallo inicial. Relación de la recursión. En ambos casos existe un punto de inicio, caso base. El patrón general se construye mediante la repetición de una regla que se aplica de forma recursiva a partir del caso base. El resultado final es una estructura compleja que surge de un conjunto de reglas simples aplicadas iterativamente. Beneficio de estos patrones en la naturaleza. La recursión en la naturaleza permite crear estructuras eficientes, resistentes y adaptables, lo que es clave para la supervivencia de los órganos. Estos ejemplos de recursión natural no solo son hermosos, sino que también tienen aplicaciones prácticas como el diseño arquitectónico y la generación de gráficos por computadora. Conchas marinas. Las conchas marinas como la del Nautilus muestran un patrón conocido como espiral logarítmica, que se genera siguiendo un principio de autosimilitud. Caso base, un núcleo inicial pequeño. Regla recursiva, en cada paso la concha crece proporcionalmente añadiendo una capa que sigue al mismo ángulo proporcionando.